Bienvenido al estanque de novelas. Capítulo 1. Terra Continente, una tierra sin Dios. La zona montañosa con densos bosques frondosos y aguas cristalinas hizo que Terra fuera famosa por su belleza natural, y allí se alzaba una poderosa nación llamada el Imperio León. El Imperio León, un superestado completo y perfecto ubicado en la región central del continente Terra. Antes de la fundación del Imperio León, muchos reinos gobernaban las regiones. Se hicieron la guerra entre sí para expandir su territorio. Srono Leyuthis era un joven de un pequeño reino. Nació en una familia amorosa y, como la guerra interminable se llevó a sus padres, detestaba la guerra. Srono ascendió al trono siendo tan joven, 17 años. Independientemente de su odio hacia la guerra, conoció la responsabilidad que tiene como rey y reconoció la esperanza de su pueblo. Guerra tras guerra, año tras año, Srono finalmente logró conquistar esos reinos y más tarde se hizo conocido como el héroe. Pronto, fundó el Imperio León en la región bajo su nombre a la edad de 24 años. Se adoptó el calendario del año Eón y el año en que Crono comenzó su gobierno como emperador se marcó como Aik 0. En Aik 107, Srono renunció al trono y nombró a su hijo, Theodore Leyuthis, para continuar gobernando la tierra. En el primer año del reinado de Teo, fundó una institución llamada La Torre. La Torre era un lugar donde los alquimistas, herbolarios, elementalistas e ingenieros más talentosos se reunían en un solo lugar. Inventaron muchos productos y dispositivos como Magic Papers, medicamentos, dispositivos de comunicación, etc. Muchos productos creados por ellos eran conocidos en todo el continente y esto se convirtió en uno de los mayores ingresos del imperio, además de otorgar préstamos a otros reinos. En más de 400 años, la torre se había convertido en la institución más influyente del imperio. Además, gracias a ellos, el imperio estaba a la vanguardia en términos de armamento, medicina, ejército y tecnología. Esa fue una de las muchas razones por las que Aeon tuvo que solidificar el título del imperio, además de ser respetado y temido por otros reinos. Air 552. Se vio a dos niños corriendo por el jardín. Las sonrisas se plantaron en sus labios y sus risas resonaron. Un chico de pelo blanco perseguía a un chico de pelo negro delante de él. Estaban jugando a la mancha. Sin embargo, el chico de pelo blanco de repente dejó de correr y habló mientras se secaba el sudor. Nate, estoy cansado. Al escuchar la voz de su hermano pequeño, el niño llamado Nathaniel salió de correr y se acercó a él. Ah, Ian, lo siento. Parecía que corrí demasiado rápido. El chico de pelo blanco, Adrián, sacudió la cabeza y su sonrisa se amplió. No, me estoy divirtiendo, así que estoy bien. Al ver su brillante sonrisa, Nathaniel no pudo evitar dejar escapar una sonrisa también y revolvió el cabello de Adrián mientras se reía. Ah, basta. Me estás arruinando el pelo. A pesar de la queja de su hermano pequeño, Nathaniel continuó con su acción. Nathaniel siempre adoraba a su hermano menor y Adrián admiraba a su hermano mayor. Lo vio como su modelo a seguir y lo respetó. Después de sentirse satisfecho, Nathaniel finalmente se detuvo. Adrián hizo un puchero y habló sarcásticamente. Parece que te estás divirtiendo, ¿eh? Nathaniel respondió descaradamente. Por supuesto. Jeje. Adrián se hizo de lado y se sentó en la fuente de agua y luego comenzó a arreglarse el cabello. Nathaniel hizo lo mismo y preguntó. ¿Quieres galletas? La expresión amarga de Adrián se iluminó de inmediato y Nathaniel se rió entre dientes. Era solo que conocía demasiado bien a su hermano, como el dorso de su mano. ¿Qué sabor es? Cho comenta. ¿En serio? ¿Puedo tenerlo? Seguro. Nathaniel sacó una bolsa de su esfera mágica y se la dio a Adrián. Gracias.
Nathaniel se dio unas palmaditas en la cabeza al ver con qué alegría Adrián comía la galleta. Adrián era un chico alegre y de personalidad cálida. Todos lo amaban porque su presencia desprendía una atmósfera positiva. Sonajero, sonajero, sonajero. Un caballero se acercó a ellos y les hizo una reverencia. Su Alteza, es el momento. Ambos eran los príncipes del Imperio Eón. Tenían 2 años de diferencia, Nathaniel era el primer príncipe, de 8 años y Adrián era el segundo príncipe, de 6 años. Ian está descansando ahora mismo, ¿puedes esperar más minutos? Nathaniel pidió comprensión al caballero. Sin embargo, él simplemente negó con la cabeza. Me temo que su Alteza no pudo. Su Majestad está esperando. Pero, Nate, estoy bien, vámonos. Adrián puso las galletas en su esfera mágica y se puso de pie. Nathaniel chasqueó la lengua con molestia. Entonces no se puede hacer nada. De la nada, Nathaniel se arrodilló. Le ofreció la espalda a Adrián. Por supuesto, esta acción desconcertó a su hermano pequeño. Nate, ¿qué estás haciendo? Por favor, levántate. No hagas tanto drama y sigue adelante. Pero, subirse. Al reconocer su tono enojado, Adrián instantáneamente se puso de espaldas y Nathaniel se levantó. Lo siento, estoy pesado. ¿De qué estás hablando? Eres ligero como una pluma. ¿Lo es? Sí. Deberías comer más y agarrarte fuerte. ¿Por qué? Sin previo aviso, Nathaniel corrió y Adrián inmediatamente rodeó el cuello de su hermano con sus brazos. Después, sus risas resonaron. Su Alteza. No debería bajar corriendo las escaleras. Los caballeros gritaron y corrieron apresuradamente tras ellos. A diferencia de su hermano menor, que era físicamente débil, Nathaniel estaba dotado de una gran capacidad física, especialmente en el manejo de la espada. Incluso logró derrotar a un caballero en un duelo. Independientemente de ello, no había nada como los celos entre ellos. Pronto llegaron y Adrián descendió de la espalda de Nathaniel. Gracias por el aventón. Seguro. Nathaniel acarició alegremente la cabeza de su hermano mientras un caballero detrás de ellos jadeaba pesadamente. Ian, una voz femenina aguzó sus oídos, miraron y apareció una mujer de cabello rubio y ojos azules. Al ver a la mujer, Nathaniel y el caballero se inclinaron. Saludo a la emperatriz del Imperio Eón. Puedes levantarte. Nathaniel enderezó la espalda y Adrián le habló. Te veré más tarde en el palacio. Está bien, nos vemos. Con eso, Adrián se acercó a la emperatriz y se alejaron tomados de la mano. El caballero hizo lo mismo. Mamá, Nate me llevó a cuestas. Fue divertido. ¿Le has dicho tu gratitud a tu hermano? Sí tengo. Nathaniel los miró con una leve sonrisa hasta que una voz lo interrumpió y su sonrisa se disipó. Su Alteza la consorte está esperando dentro del carruaje. Nathaniel se volvió y vio a un caballero inclinándose ante él. Lidera el camino. Como desees. Iba adelante y el chico lo seguía. A pesar de haber nacido con una madre diferente y ambas facciones eran enemigas, su vínculo era como el de hermanos. Aunque Nathaniel a menudo era regañado por su madre, él no se inmutó en absoluto, simplemente se ensordeció y continuó jugando con Adrián. Después de unos minutos de caminata, el caballero abrió la puerta del carruaje y Nathaniel entró. Una mujer de cabello negro y ojos dorados estaba sentada. Él se sentó frente a ella y una vez que la puerta se cerró, ella escupió su mente. Dije claramente que deberías dejar de jugar con él. Recuerda, sois rivales. Nathaniel miró a su madre con repugnancia, estaba cansado de este tipo de conversaciones. ¿Rivales de qué? El trono. Se apoyó en el sofá y la miró fríamente. No recuerdo haberte pedido que me hicieras emperador de este país. Estoy haciendo esto por tu propio bien. Nathaniel se burló de sus tonterías y se rió irónicamente. ¿Por mi propio bien? Incluso un perro que pase accidentalmente se reirá de tus palabras. Apretó su puño con fuerza, sus labios temblaron y sus ojos dorados se volvieron salvajes mientras miraba a su hijo frente a ella. Todos los que la vieron sabían que ella estaba haciendo todo lo posible para domar a la bestia que corría furiosa dentro de su corazón. ¿Así es como le hablas a tu madre? ¿Madre, eh? Entonces, ¿por qué no me tratas como a un hijo y no como una herramienta política? Nathanael. Al final, explotó y, aún así, su hijo la miró a los ojos sin miedo, como si esta escena fuera algo que solía presenciar. Si sigues poniendo a prueba mi paciencia, no me dejarás otra opción. El humor de Nathaniel se volvió turbio y su rostro carecía de expresión. ¿Cuál es tu punto? Sin embargo, ella solo sonrió y se encogió de hombros.
¿Quién sabe? Si intentas hacerle daño a Adrián, no me quedaré quieto. Ella se burló y no dijo más. Con eso, terminó su conversación. Capítulo 2. Cabello negro largo y liso combinado con un par de ojos dorados, su nombre era Lucía. Era hija del duque de Lacroix y la primera esposa de Arthur Leyucis, el actual emperador del Imperio Aeon. Se casaron antes de que Arturo ocupara el trono. La familia de Lacroix había estado en el centro de la escena política durante generaciones. Cuando Arturo fue coronado príncipe heredero, los consejos lo presionaron a casarse con la joven dama de Delacroix, y la presión empeoró cuando el emperador quedó enfermizamente postrado en cama. Arthur sabía exactamente qué pretendía el duque de Lacroix. Quería tomar el control del imperio. Pero Arthur no fue tan estúpido como para permitir que el duque de Lacroix obtuviera lo que quería, ni tan idiota como para desechar el respaldo tan influyente de un duque. Y así, Arthur aceptó la recomendación del consejo y se casó con Lucía de Lacroix. Sin que ellos lo supieran, Arthur conspiró a sus espaldas. Buscó la ayuda del duque Lancaster para reprimir la influencia del duque de Lacroix. Arthur expresó su preocupación por el futuro del imperio a medida que el poder que tenía el duque de Lacroix dentro de la corte imperial seguía creciendo. Al principio, el duque Lancaster se negó porque no quería involucrarse en una lucha de poder dentro del imperio, pero después de una profunda reflexión, el duque Lancaster finalmente ganó. Después de la muerte del emperador, Arturo ascendió al trono y en la coronación finalmente arrojó la bomba. Arthur y nombró a Erilyn, la joven dama de la familia Lancaster, como emperatriz en lugar de Lucía. Por supuesto, esto resultó en un alboroto muy grande y una situación caótica porque el duque de Lacroix se sintió traicionado. Muchos consejos se opusieron y exigieron que el emperador cambiara de opinión durante meses, pero al final solo pudo apretar los dientes. Sin mencionar que su oponente era el centro de la escena militar, y sin duda no fueron tan tontos como para iniciar un conflicto con el ejército más fuerte del continente. Posteriormente, la corte imperial se dividió en tres facciones. La facción de Delacroix, la facción de Lancaster y la facción neutral. La vida dentro del palacio imperial nunca había sido fácil para Erilyn, tuvo 2 abortos espontáneos y dio a luz prematuramente a Adrián, 2 años después de que Lucía diera a luz a Nathaniel. A medida que Adrián sufrió un accidente tras otro, a Erilyn no tuvo más remedio que encarcelar a su hijo en su palacio. Cuando Adrián comenzó su entrenamiento a la edad de 3 años, conoció a Nathaniel. Los dos inmediatamente se hicieron amigos y su vínculo se convirtió en hermanos. Los ojos dorados de Nathaniel observaron cómo la lluvia caía a cántaros y empapaba la tierra a través de la ventana. La lluvia era fuerte y los truenos seguían gritando arriba, incluso el camino se había vuelto embarazoso. Si la tormenta continuaba, Nathanael pensó que el viaje debería posponerse, ya que sería peligroso continuar. Iban de camino a regresar al Castillo del Sol, el palacio imperial en la ciudad capital, después de asistir al festival Astilude en el feudo de Lancaster en la región de Egberg. Pronto el carruaje se detuvo y se oyeron golpes. Nathaniel abrió la puerta y apareció un caballero haciendo una reverencia. Hay un accidente con el carruaje de la emperatriz y el príncipe Adrián se encuentra actualmente desaparecido. Nathaniel salió furioso y Lucía se levantó de su asiento. Nathan. Haciendo caso omiso de los gritos de su madre, corrió hacia el caballo que estaba delante del carruaje y montó en él. Sacó su espada de la esfera mágica, cortó la cuerda que encadenaba al caballo y cabalgó bajo la lluvia. Un relámpago llenó la atmósfera y el trueno rugió junto con el grito de Lucía. Nathanael. Su pecho subía y bajaba al ver la acción de su hijo. Se volvió hacia el caballero y le ordenó. ¿Qué estás haciendo? Trae a Nathaniel de vuelta aquí. Yo entiendo. Hizo una reverencia y se llevó consigo a 2 caballeros para perseguir al niño. Galope, galope, galope. El sonido de cascos al galope sobre el barro resonó por todo el espacio. La lluvia empapó todo el cuerpo y la ropa de Nathaniel, hasta el punto que parecía una rata ahogada. Los truenos retumbantes y numerosos relámpagos no impidieron que Nathaniel se fuera. Levantó la mano y apareció a la vista una pulsera enmarcada en oro con 2 cuentas azules. Esa cosa no era una pulsera ordinaria. La pulsera se llamó Telespere, un dispositivo de comunicación inventado por la torre. No solo era un dispositivo de comunicación, Telespere, sino que aquí también servía como almacenamiento mágico, y sin pensar mucho contactó inmediatamente a Adrián. Anillo, anillo, anillo. No importa cuántas veces llamó al telecódigo de su hermano menor, no hubo respuesta. Maldita sea.
Nathaniel maldijo al viento y una sensación inquietante lo invadió mientras estaba más allá de lo imaginable por su hermano menor. Apretó los dientes y apretó con más fuerza el arnés. Cada vez que Adrián tenía actividades fuera de su palacio, ocurrían tragedias y algunas incluso casi le cuestan la vida. No importa cuántas veces Nathaniel intentó convencer a su madre de que no quería el trono, ella nunca escuchó y simplemente siguió su camino. Era una persona egoísta que estaba obsesionada con el trono y nunca se molestó en pensar en los sentimientos de su propio hijo. Nathaniel lo odiaba. Despreciaba a su madre. Después de media hora de viaje, se vio un carruaje averiado. Relinchar. El niño tiró de las riendas y desmontó del caballo. Se vio pasar a los caballeros y algunos se reunieron cerca de una pendiente empinada. Nathaniel corrió hacia ellos y preguntó: ¿Han encontrado a Adrián? Todos los caballeros se volvieron hacia la voz y rápidamente se inclinaron. Saludamos, deja de tonterías. ¿Han encontrado a Adrián o no? Nathaniel parecía impaciente y respondió un caballero. Su Alteza Noah, TSK. Chasqueó la lengua molesta y sin pensar mucho, Nathaniel saltó del acantilado. Su Alteza. Su Alteza. Nathaniel se deslizó hacia abajo, afortunadamente llevaba un sabatón. Sacó la espada y cortó cada rama que se interpuso en su camino. ¿Qué pasó? Los caballeros giraron la cabeza y apareció a la vista un joven de unos 20 y tantos años con cabello verde claro y ojos de caballo. El escudo de armas imperial en su pecho revelaba su identidad sin siquiera que se lo pidieran. Era un caballero imperial que sirvió directamente bajo el mando del emperador, el caballero de escolta del emperador. Los caballeros inmediatamente lo saludaron. Señor. Desmontó y se acercó a ellos. Parecía que el emperador había enviado a una de sus escoltas. ¿Han encontrado al príncipe? El caballero negado con la cabeza. No lo hemos hecho, y, una de sus cejas se arqueó, exigió una respuesta clara y el caballero continuó. Su Alteza el primer príncipe acaba de caer hace unos minutos. No pudo evitar darse cuenta de la palmada en la cara. Entonces, ¿ambos príncipes están desaparecidos ahora? Sí. El caballero de cabello verde claro suspiró y dio una orden. Ustedes dos, síganme. Ese sí, señor. Luego, los tres caballeros se deslizaron cuesta abajo. Capítulo 3. Hace una hora. Un niño cubierto de barro estaba boca abajo en el suelo y pronto sus dedos temblaron. Sus párpados se retorcieron y se levantaron, revelando un par de joyas azules que te recordarían el cielo cerúleo. Se escucha el sonido del agua cayendo y se dio cuenta de que estaba bajo la lluvia que golpeaba continuamente su piel. Su mente divagaba. Trató de recordar lo último que hizo, preguntándose cómo diablos terminaron quedándose bajo la lluvia como un tipo con el corazón roto. Parpadeó un par de veces para tener una visión clara de los alrededores y un entorno forestal entró en su visión. ¿Por qué estaba en un bosque? Recordó vívidamente que estaba en un tren mientras leía una novela griega. El tren tuvo un accidente. Bueno, si realmente era así, entonces explicaba mucho por qué estaba aquí. Usó ambas manos para levantar su cuerpo, pero de repente su estómago se revolvió y una bocanada de sangre saltó de su boca. Tos. Vio cómo el barro cambiaba de color a granate al mezclarse con su sangre y observar cómo eran arrastrados por la lluvia. Su frente se arrugó por una fracción de segundo, pero pronto volvió a la normalidad. No fue la sangre lo que le hizo fruncir el ceño, sino algo más. Se sentó y levantó ambas manos. Era un hombre de 28 años, pero ¿por qué vio la mano de un niño en lugar de la suya? ¿Qué es? Cerró la boca en el momento en que el sonido aguzó sus oídos. Su voz de barítono no se encontraba por ningún lado, solo se escuchaba la voz de un niño que aún no había llegado a la pubertad. Se obligó a ponerse de pie y su paso se tambaleó una vez que se puso de pie. Llegó al árbol más cercano y se apoyó contra él. Estudió los alrededores una vez más y una naturaleza brumosa entró en su visión. Miró de reojo y sus ojos captaron una pendiente alta. Era bastante alto, ni siquiera la parte superior se podía ver debido al dosel de hojas de pino que cubrían el cielo. Al ver la huella en la pendiente, supuso que este niño se había caído y ¿esta persona murió? Aunque no tenía idea de cómo sucedió esto, concluyó que poseía el cuerpo de un niño, sin duda alguna. ¿Pero quién era este chico? Timbre. Se escuchó una campana y sus ojos azules se fijaron en la ventana de estado parpadeante que flotaba frente a él. Antes no estaba allí y sin pensarlo mucho lo tocó. Nombre.
Adrián Leyucis levantó una ceja al ver el nombre. Entonces, en otras palabras, se convirtió en él, ¿eh? Adrián Leyucis, no era el nombre del medio hermano del protagonista de la novela que acaba de leer hace unas horas en el tren. Título. El segundo príncipe del Imperio Aeon. El Imperio Aeon fue el lugar donde ocurrió el evento principal de la novela. Aunque no había terminado de leerlo, al menos tenía algunos datos valiosos. Raza. Humana. Edad. 6 años. No conocía los detalles de la vida del niño porque Adrián ya estaba muerto cuando comenzó la novela. Pero a partir de este único párrafo, la vida de Adrián estaba bastante jodida. Su madre murió delante de él cuando él tenía 12 años, cuando intentó salvarlo, y toda la familia Lancaster fue condenada a muerte. Sin embargo, ocurrió un accidente el día de la ejecución y provocó que la familia Lancaster escapara. Hasta el momento se desconocía su paradero. Y a la edad de 13 años, Adrián fue asesinado por Nathaniel. Sin embargo, lo que no entendió fue que el autor describía constantemente cómo Nathaniel, el protagonista de la novela, lloraba la muerte de su hermano menor. Lo cual fue un poco confuso. ¿Por qué se entristecería Nathaniel si fue él quien mató a Adrián? ¿Fue por arrepentimiento? Bueno, no estaba seguro de las circunstancias que tenían desde que la novela comenzó cuando Nathaniel regresó de la guerra a la edad de 18 años, 3 años después de la muerte de su medio hermano. La diferencia de edad entre ellos era de 2 años. Si tenía 6 años, entonces Nathaniel tenía alrededor de 8 años en este momento. Entonces, significaba que solo tenía 7 años antes de que llegara el fatídico día y 10 años antes de que comenzara la novela. Independientemente de su bandera de muerte, no pareció inmutarse y continuó leyendo. Ocupación. Elementalista, 3 círculos. Simplemente se dio cuenta de que había transmigrado a un mundo de fantasía donde existían magia, monstruos, maná y cosas sin sentido. Para poder lanzar magia, se requería mana. Mana, energía pura que existía en este reino. Para poder usar mana uno debe despertar el mana pool dentro de su cuerpo. Al igual que su nombre, mana pool era algo así como una piscina o lago para almacenar mana. Todos tenían un tamaño de mana pool diferente dependiendo de cuánto mana podía absorber su cuerpo. Levantó la mano y apareció una teleesfera. Intentó canalizar su mana hacia la cuenta pero no pasó nada, y después de 3 intentos fallidos, se rindió. ATM pronto, se formó un círculo mágico en la parte superior de su palma y apareció una bola de agua y luego la descartó. No es de extrañar que nadie viniera a rescatar a este niño, resultó que su teleesfera estaba rota, lo que también rompió el sistema de seguimiento en su interior. Sin embargo, sorprendentemente, no tuvo ningún problema en canalizar maná o cantar el lenguaje rúnico para crear un círculo mágico. Simplemente salió de forma natural. Era extraño, pero también bueno al mismo tiempo, significaba que no tenía que empezar de cero. Había 2 formas de realizar magia para los elementalistas, el encantamiento normal y el encantamiento silencioso. El encantamiento normal era donde cantabas el lenguaje rúnico audiblemente, mientras que el encantamiento silencioso era lo contrario. El daño producido por Silent Incantation generalmente puede no ser tan poderoso como el de Normal Incantation. Además, el hechizo de canto rápido dependía del dominio del encantamiento. Afinidad elemental. Había 5 elementales en este mundo: agua, fuego, rayo, tierra y aire. Cada persona tenía afinidad por al menos uno de los 5 elementales. En ocasiones, la afinidad puede ser genética, o al menos común a determinadas familias. Uno aprendería más fácilmente a conjurar y controlar un elemental adecuado a su afinidad. Además, no estaban limitados por su afinidad, y era común que uno dominara 2 elementales. Aunque era posible dominar los 5 elementales, era extremadamente raro debido a que todos los individuos naturalmente carecen de interés en ciertos elementos, sin mencionar que también requeriría años de entrenamiento. Sin embargo, el hecho de que este niño naciera con 5 afinidades elementales era increíblemente raro. Todo lo que pudo decir fue que este chico era especial. Tenía el presentimiento de que si este chico lograba sobrevivir a su bandera de la muerte, sería sin lugar a dudas el mayor elementalista del continente. No solo eso, había 2 métodos para usar elementales: conjuración y manipulación. Conjurar era lanzar la magia de elemental, por ejemplo, lanzar una bola de fuego de la nada o como lo hizo hace unos minutos, mientras que manipulación manipulaba un elemental existente, medio. Sin embargo, Conjuring requería más maná que manipulación, porque había que lanzar elemental de la nada sin un medio. Habilidades. Aunque Adrián era joven, estaba sorprendida por el rango de habilidad de encantamiento del niño.
Todo lo que pudo decir fue que Adrián estaba destinado a ser un elementalista. Estadística de personaje quedó estupefacto al ver sus estadísticas físicas. Le dolían los ojos con solo mirarlas. Basura. Sin que él lo supiera, una maldición salió de su boca. Regalos. Su mente divagó. En la novela no existían los regalos. Nunca se explicó, entonces ¿por qué estaba allí? ¿Le faltaba algo? Bueno, el hecho de que solo leyó la mitad del libro, tal vez tuvo algo que ver con la trama futura o algo así. Crujido. Una rama que se partió le pellizcó las orejas, interrumpiendo su línea de pensamiento. Se giró pero su visión se volvió blanca cuando un relámpago llenó los alrededores seguido por el trueno retumbante. Una vez que la luz se desvaneció y el color volvió a su lugar, sus ojos captaron a numerosos hombres vestidos de negro. Asesinos. Capítulo 4. Se escuchó el sonido chirriante de los metales cuando los asesinos desenvainaron sus dagas. Aunque Adrián estaba rodeado por docenas de ellos, su rostro carecía de expresión alguna. Parecía imperturbable y comenzó a cantar interiormente. Se acercaron a Adrián lentamente. El chico simplemente se quedó allí y los miró con indiferencia. Después de terminar su encantamiento silencioso, pronto surgió una ola de barro de 5 metros y se precipitó hacia ellos a una velocidad increíble. ¿Qué diablos? Salta. Algunos lograron saltar sobre las ramas, mientras que algunos fueron arrastrados por el barro. ¡Ua! ¡Arc! Sin importarle sus lamentos, Adrián comenzó a correr tan rápido como pudo. No dejes que se escape. Adrián rápidamente lanzó otro hechizo y pronto, una espesa niebla se expandió por todo el bosque, se escondió dentro mientras se movía. Además de conjuración y manipulación, también existía otra técnica llamada Elementals Fusión. Combinando simultáneamente 2 o 3 elementales, se podrían crear propiedades elementales completamente nuevas. La niebla que Adrián lanzó anteriormente fue creada combinando elemental de agua y fuego. No había pasado ni media hora pero Adrián estaba sin aliento y su cuerpo empezó a sentir un hormigueo. Aunque había visto su estadística física, experimentarla directamente se sintió mucho peor. Definitivamente tenía que hacer algo con este cuerpo. Por supuesto, eso solo se aplicó si lograba sobrevivir a este asesinato. Sintiendo una daga voladora, movió su cuerpo para esquivarla, pero cuando su agilidad llegó al fondo, la hoja le cortó el brazo derecho. Adrián cayó de bruces y suspiró. Se sentó y miró de reojo, se vio sangre brotando de la herida. Puñalada. Puñalada. Las dagas continuaron lloviendo y golpeando el suelo ante él. Adrián tomó uno de los cuchillos y se obligó a levantarse y luego comenzó a correr una vez más. El color blanco tiñó los alrededores mientras los relámpagos destellaban y pronto se escuchaba un trueno retumbante. La fuerte lluvia seguía cayendo sin señales de detenerse. Todo el cuerpo de Adrián estaba empapado como un gato empapado, su piel pálida imitando la porcelana e incluso sus labios se habían vuelto azules. Adrián no sabía cuántos minutos habían pasado, estaba sin aliento, su estómago se revolvió y su cabeza comenzó a dar vueltas. Unas náuseas insoportables cirujanos y Adrián supo que estaba en su límite, no podía correr más. Se detuvo junto a un árbol y Urp. Una bocanada de saliva saltó de su boca. Urk. Tos. Continuó vomitando todo lo que tenía en el estómago hasta que no quedó nada que escupir y se limpió la boca con el dorso de la mano. Sin embargo, apoyó la espalda detrás de un árbol y cerró los ojos un momento con la esperanza de poder aliviar el dolor. Puñalada. Puñalada. Abrió los párpados y se vieron dagas clavadas en el tronco del árbol en el que solía apoyarse. Si esto continuaba, eventualmente moriría, ya sea por agotación o a manos de los asesinos. Recuperando el aliento, Adrián preparó su daga y, en el momento en que vio a 2 asesinos, rápidamente arrojó la daga apuntando a una de sus cabezas. Sin embargo, inesperadamente el cuchillo se alejó del objetivo y aterrizó en un arbusto. En ese momento, la necesidad de hacer facepalm se disparó, pero se abstuvo de hacerlo. Nunca se había sentido tan miserable como ahora. Al oír el sonido, uno de los asesinos gritó. Está corriendo en esa dirección. Y se dirigieron en la dirección donde cayó el puñal. Bueno, no sabía si fue un desastre o una bendición. Independientemente de ello, Adrián obligó a sus piernas a moverse una vez más y fue en la dirección opuesta a ellas. Pasaron los minutos, su vista se volvió borrosa y sus piernas se entumecieron. Al final, optó por caminar porque sin duda se desmayaría si seguía corriendo.
Ja, ja, el sonido del agua del río con una fuerte corriente entró en sus oídos. Adrián giró sus pies hacia allí y llegó al borde de un barranco. Miró hacia abajo y apareció un río. Era bastante alto, se estimaba en unos 25 metros de profundidad. Ah, la rata está acorralada. Se volvió hacia la voz y se pudieron ver dos asesinos. El asesino arrojó numerosos puñales y sin pensarlo mucho, Adrián dejó caer su cuerpo por el barranco para escapar del ataque. Como en el aire, Adrián cantó un hechizo interiormente. Mierda. Está saltando. Los dos asesinos corrieron hacia el borde del acantilado para ver al niño, sin saber que Adrián les había tendido una trampa. Ark. Urk. La comisura de los labios de Adrián se tensó después de ver cómo los pechos de los asesinos eran atravesados por lanzas de tierra desde atrás. Sus cuerpos quedaron inmóviles y la sangre brotó continuamente antes de ser arrastrada por la lluvia. Sin embargo, su sonrisa no duró mucho ya que su visión borrosa captó a otros asesinos bajando por el barranco a través del muro de piedra del acantilado. Adrián recitó otro encantamiento y pronto, una esfera translúcida hecha de aire cubrió todo su cuerpo. Chapoteo. El agua saltó hacia arriba en el momento en que la barrera de Adrián golpeó el agua. Afortunadamente, Adrián estaba dentro del orbe, por lo que no recibió ningún daño. Se sumergió bajo el agua y se dejó guiar por la corriente. Cerró los ojos y dejó escapar un suspiro de alivio. Ahora, la razón por la que Adrián huyó de ellos fue que sabía que no tenía ninguna posibilidad de ganarles cara a cara debido a su alto rango de agilidad. La clase asesinos era la contraparte de la clase elementalistas y, por supuesto, tenían ventaja. Además, sin mencionar que eran docenas y Adrián estaba solo. Así que decidió correr y lanzar un ataque tan pronto como vio la oportunidad de reducir su número. Pasaron los minutos y mientras los niveles de oxígeno dentro de la esfera disminuían, Adrián respiró hondo y descartó la barrera. La cabeza de Adrián salió del agua. Tos. Una fuerte lluvia y truenos retumbantes lo recibieron de inmediato. Adrián nadó hacia la orilla del río y salió del agua. ¿Quién hubiera pensado que eras resbaladizo como una anguila? Una voz pellizcó los oídos de Adrián, se volvió hacia el sonido y sus ojos color zafiro se encontraron con un par de ojos marrón oscuro. Un hombre vestido con una túnica negra no estaba muy lejos de él. Pero de alguna manera, su apariencia era un poco diferente a la de los asesinos que Adrián había visto antes. 5 hombres han muerto gracias a ti. Y a juzgar por su tono sarcástico, Adrián concluyó que él era el líder de esos asesinos. Toca. Pronto, 4 asesinos aterrizaron y lo rodearon, dejando a Adrián sin espacio para escapar. Capítulo 5. Destellos de relámpagos ciñeron el cielo de blanco seguido de truenos retumbantes que resonaron por todo el espacio. Los ojos cerúleos de Adrián los miraron con indiferencia y encubiertamente prepararon su círculo mágico. Como no había forma de escapar, no tuvo más remedio que luchar contra ellos, y gracias a permanecer en el bulbo de aire bajo el agua, tuvo tiempo de recuperar un poco de su resistencia. Elimínalo. En el momento en que las palabras del líder cayeron, los 4 corrieron hacia Adrián y blandieron su daga. Splat. Exclamación de cierre. Sus ojos se abrieron cuando sus armas apuñalaron un barro espeso en lugar de la carne del niño. Una pared de barro rodeó a Adrián una fracción de segundo antes de que su ataque lo golpeara. Intentaron sacar su espada pero de repente el barro giró a una velocidad increíble. Sin pensarlo mucho soltaron su arma y saltaron hacia atrás para evitar salpicar barro. Pero desafortunadamente, uno de ellos llegó demasiado tarde para esquivarlo y el barro le salpicó la cara. Umf. Se tambaleó hacia atrás y cayó de trasero. Sus manos se movieron vigorosamente para quitarse el barro de la cara, pero fue inútil ya que el barro estaba bajo el control de Adrián. Poco después, todo su cuerpo comenzó a sacudirse violentamente debido a la falta de oxígeno. Corta. Adrián dio la vuelta después de darse cuenta de que su barrera de barro estaba abierta. Observó cómo la daga del hombre se acercaba a él con mirada indiferente. Sin embargo, los labios de Adrián trazaron un arco y la espada del asesino se detuvo abruptamente a unos centímetros del corazón del niño. El asesino bajó la visión y abrió muchos los ojos al presenciar que el barro había cubierto la mitad de su cuerpo. Intentó retirarse pero fue en vano. Adrián rápidamente agarró su arma y la blandió. Ark. La sangre salpicó el pálido rostro del niño y el brazo del asesino cayó al suelo. Adrián descartó su pared de barro e inmediatamente se agachó. Puñalada. 2 dagas voladoras atravesaron el cuello del asesino y este cayó muerto al barro.
La sangre brotó de sus heridas antes de ser enjuagada por la lluvia. Adrián rodó hacia un lado y un cuchillo atravesó su punto de apoyo anterior. Saltó hacia atrás cuando otras dos dagas se lanzaron hacia él. Inmediatamente después de aterrizar, Adrián inmediatamente activó su muro de barro una vez más. Se vio el barro arremolinándose a su alrededor como si estuviera vivo. Sus ojos azules recorrieron los alrededores y 3 hombres quedaron en pie, 2 asesinos y su líder. Adrián no sabía si tenía suficiente maná para derrotarlos, pero en este momento, la mitad de su maná se había ido. A pesar de que tenía una reserva de maná superior a la de un adulto, eso no significaba que tuviera maná ilimitada. Especialmente porque no soltó el control del barro usando el método de manipulación que rápidamente drenó su maná. Esto se debió a que Adrián no tuvo otra opción que hacerlo como defensa. No podía confiar en sus estadísticas físicas debido a lo extraordinarias que eran. Por ahora, solo podía esperarlos pacientemente y lanzar un contraataque. Estruendo. Estruendo. Adrián levantó la vista y surgió una idea. En el momento en que el entorno se volvió blanco, rápidamente cantó un hechizo. Pronto, un tremendo rugido de un relámpago resonó acompañado de varias explosiones. Auge. 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 Un olor a quemado picó en sus fosas nasales y cuando el color volvió, se formaron 3 pequeños cráteres en el suelo. Allí, aparecieron a la vista 2 cadáveres negros que despedían humo. Se habían convertido en carbón. 2. Puñalada. Los ojos del chico se abrieron como platos. Bajó los ojos solo para ver sangre goteando de una espada que atravesó su corazón. Un trueno que partió el cielo resonó por toda la extensión y después de que el destello cegador disminuyó, un olor a quemado le pinchó la nariz. ¿Eh? ¿Cómo? Sin perder más tiempo, Adrián creó un bloque de tierra detrás de él y rodó hacia adelante. Puñalada. Se escuchó un sonido de metal chirriante justo después de que Adrián aterrizara. Se dio la vuelta y se vio una espada penetrando a través de su muro de tierra. Adrián no tenía idea de lo que estaba pasando, pero lo habrían matado con un lanzazo si hubiera llegado un milisegundo demasiado tarde. ¿Fue el regalo? Había tantas cosas en las que pensar, pero por el momento, dejaría todo a un lado y se concentraría únicamente en el murciélago, ¿eh? Su vista de repente giró y un dolor increíble llenó su cuerpo. Adrián casi besó el barro, afortunadamente sus manos actuaron rápido para sostener su cuerpo antes de que pudiera tocar la tierra. Tos. Adrián vomitó una bocanada de sangre. Un intenso mareo se arremolinó y algo húmedo se deslizó por sus fosas nasales. Lo tocó y un líquido rojo manchó sus dedos. Le sangraba la nariz. Adrián se pellizcó la nariz mientras la sangre seguía saliendo. Manipular la iluminación natural fue realmente costoso, perdió 3/4 partes de su maná y ahora tenía síntomas de agotamiento de maná. El agotamiento de maná fue el resultado de que existiera muy poco maná dentro del grupo de maná. ¡Qué sorprendente! Corta. Se vio una luz azul oblicua y la barrera terrestre de Adrián se cortó por la mitad. Un fuerte ruido resonó y un hombre vestido de negro apareció detrás de la pared medio cortada. Adrián se obligó a ponerse de pie y lo miró con un rostro carente de expresión. ¿Aún puedes lograr ponerte de pie después de manipular rayos puros a esa gran escala? Incluso un elementalista adulto terminaría dañando su reserva de maná controlando tal poder. El uso de hechizos demasiado poderosos podría causar daño a la reserva de maná y no era un asunto simple porque podría provocar envenenamiento por maná. Cuando el contenedor que solía almacenar maná se rompió, causó que el compartimiento absorbiera maná continuamente, e inundaría tu cuerpo con maná, lo que resultaba en un dolor insoportable. Aunque el envenenamiento por maná no tenía cura alguna, las personas que dañaban su reserva de maná aún tenían la oportunidad de seguir viviendo, aunque ya no podían usar maná. Gracias a la torre, crearon un objeto que podía absorber el exceso de maná en el cuerpo y reducir el dolor. Sin embargo, el paciente debe seguir siendo monitoreado, porque esta condición era lo suficientemente riesgosa como para causar la muerte instantánea. Entonces, lo que dicen los rumores acerca de que tienes afinidad de alto rango por cada elemental es cierto después de todo. Aunque Adrián parecía estar mirando y escuchando al hombre, en realidad, no le prestó atención en absoluto. Adrián estaba mirando la ventana de estado del asesino en este momento. Al ver sus estadísticas, era un asesino de alto rango. Bueno, parecía que el remitente deseaba desesperadamente que este chico muriera. Como su mana estaba casi agotada, no podía usarla y parecía que tenía que luchar contra él básicamente. Adrián preparó su daga y se puso en guardia.
Aunque solo tenía una pequeña posibilidad de sobrevivir, al menos hizo lo mejor que pudo. Capítulo 6. Ya no se oía el trueno y la fuerte lluvia se había convertido en llovizna. Un viento tembloroso pasó a su lado mientras intercambiaban miradas. Estoy asombrado por tu serenidad, príncipe. Adrián lo miró con indiferencia. Te he estado estudiando desde nuestra primera aparición en el bosque y, sin embargo, ni por una fracción de segundo cambiaste tu expresión, permaneciste indiferente. Parecías estar acostumbrado a este tipo de situación, ¿eh? Eso se debió a su trabajo en su vida anterior. Pero bueno, hablar con ese hombre no era mala idea ya que podría darle tiempo para recuperar algo de su maná y resistencia, y así respondió Adrián. Lo tomaré como un cumplido. Por supuesto que deberías. El hombre se rió entre dientes y habló. No me andaré con rodeos. Adrián, estoy interesado en ti, ¿por qué no te unes a mí? ¿Tu punto? En realidad, esos asesinos no son mis subordinados. Son originarios de la casa que me contrató. Bueno, eso explicaba mucho por qué permanecía inmóvil todo el tiempo. Estaba estudiando a este chico. Honestamente hablando, eres el primer elementalista que logró esquivar mi ataque. Estoy impresionado y, a juzgar por tu movimiento anterior, parece que eres un todoterreno. Ah, parecía que este tipo lo había confundido con un todoterreno porque logró evadir su ataque, lo cual estaba completamente equivocado. Adrián tuvo el presentimiento de que era su don el que le daba una visión del futuro, si no fuera por eso, habría muerto ahora mismo. Sé que eres plenamente consciente de que no puedes derrotarme, ¿verdad? Sí. Era cierto, Adrián lo había calculado y el resultado era aproximadamente un 10% de posibilidades de ganar y un 90% de perder, lo que también aseguró su muerte. Eres demasiado valioso para morir, ¿sabes? Tienes valor. El hombre continuó. Entonces, ¿por qué no te unes a mí? Con eso, puedo fingir tu muerte y tú puedes ser mi socio después. Es una solución en la que todos ganan. De hecho, era una propuesta tentadora, pero no estaba interesado en convertirse en un asesino. Gracias por la oferta, pero tengo que rechazarla. Él tarareó y se encogió de hombros. Eso es, desafortunado, entonces. El hombre le arrojó un cuchillo y Adrián blandió su arma. Estallido. En el momento en que el cuchillo cambió de dirección, el asesino ya estaba frente a él con una espada lista para pincharle el cuello. Adrián dio un paso atrás para evadir el ataque y saltó hacia atrás. El hombre saltó hacia adelante y levantó su espada una vez más. Estallido. Sus armas chocaron y continuaron intercambiando golpes. Estallido. 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 Adrián chasqueó la lengua para sus adentros. No le gustaba cómo iba esto. Lo empujaban cada vez que sus armas chocaban y su mano comenzó a entumecerse. En pocas palabras, su fuerza era demasiada para él y al final, Adrián saltó hacia atrás para distanciarse. Sin embargo, el hombre no le dejó hacer lo que Adrián quería. Corrió hacia él y Adrián envió una lanza de tierra voladora en su dirección para bloquear su camino. El hombre hizo una voltereta atlética hacia atrás y la lanza golpeó el suelo detrás de él. Auge. El asesino levantó su espada e hizo un corte. Estallido. Sus armas chocaron y chispas de metal estallaron cuando sus espadas chocaron. ¿Estás seguro de que no te unirás a mí? Preguntó una vez más y Adrián respondió con firmeza. Lo lamento. Entonces no se puede evitar. Tos. La sangre saltó de la boca de Adrián justo después de que la rodilla del asesino golpeara el abdomen del niño. Cuando la atadura de sus espadas se aflojó, agarró el cuello del niño y levantó su espada. Pero antes de que el hombre pudiera empujar su arma, Adrián le dio una patada en el pecho y se creó distancia. Adrián aterrizó sobre su rodilla y se vio al asesino corriendo hacia él. Sin perder tiempo, Adrián cantó un hechizo. Sintiendo algo que venía del suelo, el hombre saltó hacia arriba. Empuje. Una estaca de tierra salió disparada bajo su punto de apoyo anterior, saltó una vez más y esto continuó unas cuantas veces. Empuje. 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 Tos. Y finalmente se detuvo cuando Adrián vomitó un puñado de sangre. El hombre se quedó allí y observó al niño en silencio. Adrián escupió la última sangre que le quedaba en la boca y la limpió con el dorso de la mano, sin apartar los ojos del asesino. Parecía que había exagerado su magia. Sus síntomas de agotamiento de maná regresaron. Adrián se obligó a levantarse y se tambaleó antes de poder mantenerse erguido. Su respiración estaba entrecortada. Imitó un pez que salía del agua. Adrián estaba cansado más allá de las palabras.
Su visión comenzó a nublarse una vez más, su cabeza palpitaba de dolor y su cuerpo se sentía entumecido y hormigueando por la agonía. Estaba en su límite. Sin embargo, a pesar de todos ellos, Adrián preparó su arma y se puso en guardia para su último ataque. La lluvia había cesado y el viento helado bailaba alrededor de los alrededores. Rayos de luz descendieron del cielo a la tierra mientras el sol se revelaba lentamente detrás de las nubes oscuras. Después de una larga pausa, el hombre abrió la boca. Esta es tu última oportunidad. Únete a mí, Adrián. Estoy bien, gracias. TSK. Qué persistente. Suspiró y no dijo más. Con eso, comenzó a correr y le lanzó 3 dagas voladoras al niño. Adrián levantó su daga y la blandió. Estallido. 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 Uno por uno, el cuchillo apuñaló el suelo y cuando vio la espada del asesino precipitarse, Adrián levantó su daga. Estallido. Sus espadas chocaron y el punto de apoyo de Adrián se deslizó hacia atrás. Fue empujado unos centímetros debido a su diferencia de fuerza. Adiós. Urf. De la boca de Adrián rezumaba sangre. El asesino usó su mano izquierda para apuñalar el corazón del niño con una daga. El hombre sacó su daga y Adrián cayó de rodillas, luego todo se oscureció. Estallido. Adrián se sobresaltó cuando se escuchó un ruido ensordecedor de metal. La vista. Su punto de apoyo se deslizó hacia atrás en el barro y en el momento en que vio los labios del asesino moverse, sin pensar mucho, Adrián usó el poder que le quedaba y golpeó la mano izquierda del hombre que sostenía una daga. Adiós. Puñalada. Urk. La sangre brotó de la herida de Adrián. Miró hacia abajo y se vio una daga plantada en su abdomen. No logró esquivarlo. Capítulo 7. Adiós. Puñalada. Urk. La sangre brotó de la herida de Adrián. Miró hacia abajo y se vio una daga plantada en su abdomen. Aunque había hecho todo lo posible por golpear su mano, fue inútil. Bueno, ¿qué esperabas de un rango de fuerza más bajo? Incluso en tu último aliento, sigues haciendo que te deseo aún más. Ark. Adrián dejó escapar un gemido cuando el hombre giró la daga dentro de su estómago y un peso líquido rojo brotó del corte. Adrián pudo sentir cómo sus fuerzas comenzaban a abandonar su cuerpo, el agarre del cuchillo se aflojó y este cayó al suelo. El hombre levantó su espada y la apuntó hacia el cuello de Adrián. Pero antes de que pudiera alcanzar la piel, el hombre dejó lo que estaba haciendo y saltó lo más lejos que pudo. Aléjate de mi hermano. Corta. Una luz azul cegadora en forma de luna creciente voló verticalmente y atravesó la tierra debajo. El asesino aterrizó de pie y miró con asombro la fina grieta en el suelo. Si llegaba un poco tarde, lo cortarían por la mitad. Sus ojos marrones se movieron hacia donde venía el ataque y se vio a un chico de cabello negro corriendo hacia el chico de cabello blanco. Una de sus cejas se arqueó con asombro. ¿Qué hace aquí el hijo de esa mujer? Ian. La mano de Nathaniel se estiró, sin embargo, en el momento en que su mano tocó el hombro de su hermano pequeño, el cuerpo de Adrián se tambaleó y cayó en sus brazos. Ian. La preocupación, casi sonando miedo, tiñó la voz de Nathaniel y con cuidado colocó el cuerpo de Adrián en el suelo. Sin embargo, el horror pintó su tez al ver cómo una daga se plantaba en el abdomen de Adrián, y sin perder más tiempo, la sacaba. ¡Puaj! Un gemido escapó de la boca de Adrián. Nathaniel sacó un elixir y lo colocó frente a sus labios. Toma, bebe esto. Aunque Adrián no tenía idea de quién era debido a sus ojos borrosos que se negaban a darle visión, pero a juzgar por su tono angustiado, Adrián pensó que era un aliado. Con eso en mente, Adrián bebió el líquido de la botella que le dieron. Hay 3 tipos de medicinas: poción, superpoción y elixir. La poción trataba heridas menores como cortes, raspaduras, rasguños y piel perforada. Super Potion trató lesiones internas leves y heridas menores. Creado por alquimistas y herbolarios. Se decía que la superpoción era bastante cara. Una botella de superpoción equivalía a 5 botellas de poción. El elixir existía para tratar heridas y lesiones internas graves, especialmente aquellas que perdían una extremidad. Aunque no podría volver a hacer crecer tus extremidades como el ajolote. Pero podría volver a unir la espalda de una extremidad cortada, siempre y cuando la extremidad cortada no fuera aplastada en pedazos. Si la superpoción se consideraba cara, una botella de elixir costaba una fortuna. Al igual que la superpoción, elixir también se hizo a partir de una mezcla de hierbas y alquimia. Lo que lo hizo caro fue que las hierbas fueron importadas del reino de los elfos. No solo eso, sino que elixir también era un producto hecho a mano. No se pudieron producir en masa como potion y super potion debido a la alta tasa de fallas.
Solo a los alquimistas y herbolarios de alto rango se les permitía elaborar elixires. Tos. Adrián escupió el elixir junto con un poco de sangre. Su estómago se negó a recibir cualquier ingestión. Joian. El pánico se apoderó de Nathaniel y la mano que sostenía la botella empezó a temblar. De todos modos, no vivirá mucho. Callarse la boca. Nathaniel gritó y miró al asesino con sus ojos salvajes, pero al segundo siguiente, le devolvió la visión a Adrián y habló en un tono suave. Sé que es difícil, pero por favor, bebe esto, te mejorarás después. Con el poco poder que le quedaba, Adrián bebió el elixir una vez más, y por suerte logró tragarlo. El hombre observó la escena en silencio. Se preguntaba qué hacer con ellos. Las posibilidades de vida de Adrián eran 50-50, lo que significaba que no podía dejarlo ir todavía. Ahora que Adrián estaba protegido por Nathaniel, no tenía más remedio que luchar contra él para derribarlo y acabar con Adrián. Pero, ¿podría hacer eso? Sus ojos marrones se pusieron en blanco y la grieta en el suelo era visible y era un corte bastante profundo. Era un secreto público que el primer príncipe estaba dotado de una fuerte fuerza física y el segundo príncipe estaba dotado de altas afinidades con los elementales. Si no fuera por esos asesinos que lograron drenar el maná de Adrián, no estaba seguro de poder ganar una pelea contra él. Ese niño mató a 9 asesinos solo y sin mencionar que Adrián era un elementalista. Mató al contador de naturaleza de su clase. No podía imaginar en qué monstruo se convertiría Adrián si de alguna manera lograba sobrevivir. Mocoso loco. Nathaniel quitó la botella y convocó un bloque de tierra detrás de Adrián y luego apoyó su espalda sobre él. Espera aquí. Yo me ocuparé de ese bastardo. El peliblanco asintió débilmente. Nathaniel se puso de pie y caminó hacia el hombre vestido de negro. Pudo ver vívidamente cómo los ojos del chico lo miraban con rencor mientras se acercaba. El ritmo de Nathaniel aumentó y pronto corrió. Cuando estaba a unos pasos del asesino, apareció una espada en las manos de Nathaniel y la blandió. Explosión. Chispas de metal estallaron cuando sus espadas chocaron. ¿Cómo te atreves? El niño siseó y sus ojos dorados brillaron con odio. No te perdonaré. Nathaniel sacó su espada y la cortó una vez más. Explosión. Entonces, el rumor de que Nathaniel adoraba a su hermano pequeño era cierto después de todo. Sin embargo, el hecho de que sus facciones fueran enemigas lo hacía un poco irónico. Voy a matarte. Explosión. Las cejas del hombre se fruncieron, cada vez que desviaba el ataque de Nathaniel, la espada del niño regresaba hacia él a gran velocidad. No solo rápido sino más potente. Explosión. 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 Chasqueó la lengua para sus adentros con molestia al probar la fuerza de Nathaniel. Parecía que no bromeaba cuando dijo que quería matarlo. Como era inútil seguir intercambiando golpes, al final, el hombre saltó hacia atrás para distanciarse. Pero para su sorpresa, Nathaniel ya estaba frente a él junto con la espada que se extendía, dirigido a su corazón. Capítulo 8. Explosión. El hombre detuvo el ataque y saltó hacia atrás. Pero al igual que una sombra, Nathaniel ni siquiera lo dejó respirar y continuó enfrentándose a él. Estallido. Los ojos dorados del chico se fijaron en él. Nunca lo abandonó, como un depredador que mira a su presa. Estallido. Cada vez que el asesino intentaba defenderse de los ataques de Nathaniel, el entumecimiento comenzaba a extenderse a sus brazos. No entendió, según el informe, estaba escrito que los rangos promedio de combate de Nathaniel estaban alrededor de C. Entonces, ¿por qué sentía que el chico lo dominaba en términos de fuerza? ¿Qué diablos hizo el departamento de información? ¿Por qué estaba equivocado el informe de ambos príncipes? Decía que el segundo príncipe fue absorbido en el combate, mientras que la verdad era que Adrián poseía una agilidad de primer nivel. Cuando terminara su trabajo aquí, sin duda enviaría una queja al departamento de información sobre el mercado con el que estaba trabajando. La agencia mercenaria era una organización independiente que se extendía por todo el continente. Llenos de soldados profesionales, proporcionaban información y obtenían misiones como unirse a la guerra sin importar sus intereses políticos, ayudar a someter a los monstruos, escoltar a comerciantes, ser guardaespaldas, asesinar, etc. Estallido. TSK. Chasqueó la lengua con irritación y saltó para distanciarse una vez más. Esta vez arrojó 5 días para crear un espacio, pero los cuchillos fueron arrastrados por un fuerte viento y cayeron cerca de sus pies. Elemental de viento, otra cosa a tener en cuenta por parte de Nathaniel era su elemental de viento, aunque la salida no era tan poderosa como la de Adrián, era su mayor afinidad.
Sintiendo algo increíblemente rápido corriendo hacia él, el hombre inmediatamente inclinó la cabeza. Auge. Se escuchó una explosión y en el momento en que sus entrañas le enviaron una señal de peligro, no perdió más tiempo y comenzó a correr. Auge. 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 Su punto de apoyo anterior explotaba cada vez que sus pies dejaban el suelo. No seas cobarde. Lucha conmigo, bastardo. Ignorando la burla del niño, continuó corriendo y cuando vio un río más adelante, pronto hizo una voltereta hacia atrás. Nathaniel finalmente dejó de disparar y como si el tiempo se ralentizara, pudo ver cómo el hombre pasaba a su lado en el aire. Grifo. Inmediatamente después de aterrizar, el asesino inmediatamente arrojó 3 dagas hacia la espalda de Nathaniel, que estaba completamente abierta. Estallido. 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 Nathaniel los desvió sin problemas pero, inesperadamente, el hombre no estaba a la vista. Sus ojos dorados recorrieron vigorosamente los alrededores y, para su sorpresa, el asesino ahora corría en dirección a Adrián. Maldita sea. Nathaniel maldijo, se dio cuenta de que el hombre lo había llevado a distanciarse de Adrián y al instante movió sus pies para perseguirlo. El hombre rápidamente disparó 5 cuchillos hacia Adrián. Puñalada. 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 El hombre chasqueó la lengua hacia adentro cuando sus dagas golpearon un alto muro de tierra que de repente emergió en el suelo. Volvió la cabeza detrás del hombro y se vieron 3 lanzas de tierra volando hacia él. El asesino zigzagueó atléticamente para evitarlos y las lanzas de tierra atravesaron la pared frente a él. Auge. 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 Saltó y usó las lanzas de tierra como un paso para subir antes de saltar por la pared. A medida que la distancia entre Adrián y él seguía disminuyendo, el asesino apretó con más fuerza la espada y la blandió. Estallido. El hombre se estremeció cuando vio chispas de metal estallar entre las cuchillas colisionadas. Movió los ojos y un par de salvajes ojos dorados lo saludaron. Antes de que pudiera recuperarse de su sorpresa, Nathaniel apartó su arma y atacó hacia adelante. Estallido. Afortunadamente, el hombre logró recuperar los sentidos y pudo evitar que la espada le rozara el cuello. Nathaniel se molestó en este punto y añadió más fuerza a su ataque. ¿Cómo te atreves? El punto de apoyo del hombre se deslizaba hacia atrás unos centímetros. Sintiendo que no era suficiente, Nathaniel continuó añadiendo fuerza a su espada. Estallido. El rostro del hombre se torció cuando el entumecimiento floreció entre sus manos. Estallido. 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 Cuanto más chocaba su espada con Nathaniel, más vívida era la sensación de hormigueo que llenaba todo su brazo y ahora comenzó a temblar. Parecía que cometió un error al elegir quedarse aquí. Por no hablar de acabar con Adrián, ni siquiera podía seguir el ritmo de Nathaniel. Al principio, pensó que debía cumplir esta misión sin importar nada porque nunca falló en ninguna misión desde que se unió al mercenario. Bueno, parecía que el historial se vería empañado ahora, pero no era un problema para él, lo más importante ahora era salir de allí con vida. Además, sin mencionar que tomó mucho tiempo y el refuerzo sin duda habría llegado a algún lugar por aquí. Zuf. La espada del niño cortó el aire mientras el hombre saltaba hacia arriba para distanciarse. Nathaniel hizo lo mismo y levantó su espada. Al ver cómo la hoja se acercaba, el hombre intentó saltar una vez más pero fue en vano. Algo tiraba de sus pies. Miró hacia abajo y apareció a la vista el barro que le apretaba la pierna. Miró detrás de Nathaniel y se vio a Adrián extendiendo su mano temblorosa. Incluso en su estado de agonía, ese mocoso aún podría lanzar magia para atarlo. Bastardo. La ira estalló dentro de él, pero cuanto más luchaba, más lo apretaba el barro. Sus ojos marrones se pusieron en blanco cuando una sombra se proyectó sobre él y una hoja afilada cayó sobre él. Auge. El humo negro se extendió por los alrededores y Nathaniel saltó de él, rápidamente usó un elemental de viento para disipar el humo. Una vez que la niebla negra se disipó, los ojos dorados del niño captaron una silueta entrando en un bosque. ¡Ey, espera! Nathaniel dio un paso pero se detuvo inmediatamente. Miró hacia abajo y un espeso líquido rojo goteó de su espada. Nathaniel se dio la vuelta y corrió hacia Adrián, se arrodilló una vez que llegó junto a su hermano pequeño. Ian, ¿estás bien? Adrián se estaba debilitando y Nathaniel lo llevó a sus brazos. Revisó el corte en el abdomen de Adrián y pronto, un arco se dibujó en los labios del pelinegro cuando vio que la herida se había cerrado. ¿Ves? Te lo dije. ¿Estarás mejor? Consiguió un
Su sonrisa se desvaneció y el cuerpo de Nathaniel se endureció al ver cómo la mano de Adrián caía sin vida en el suelo y su cabeza se deslizaba hacia un lado. Ian. Pero no hubo respuesta. Ian. Sacudió el cuerpo de Adrián pero no hubo respuesta. Ian, esto no es gracioso. La voz de Nathaniel se quebró y sentimientos inquietantes comenzaron a invadirlo. Ian. Puso a Adrián cara a cara y, sin embargo, todo lo que pudo ver fue la expresión pacífica de su hermano pequeño. Ian. Nathaniel reprimió su pánico e hizo todo lo posible por mantener la calma, aunque todo su cuerpo empezó a temblar incontrolablemente. Rápidamente puso sus dedos debajo de la nariz de Adrián pero no podía sentir nada. Cambiando de plan, Nathaniel puso sus orejas en el pecho de su hermano pequeño pero no escuchó nada. Aún así, no se rindió y agarró el brazo de Adrián para tomarle el pulso. Esta vez, podía sentirlo pero era muy sutil como si, las lágrimas resbalaron por su rostro y Nathaniel sacudió la cabeza. No, los sollozos escaparon de su boca y tomaron la mano de Adrián con fuerza. Ian, no me dejes otra vez, por favor. Sus lágrimas cayeron sobre las mejillas de Adrián y lo abrazó. ¿Por qué eres tan cruel conmigo? Capítulo 9. Susurro, se escucha el crujido de los arbustos golpeándose entre sí. Se vio a un hombre vestido de negro corriendo por el desierto con sangre saliendo de su herida. A veces miraba detrás de su espalda para asegurarse de que el maldito mocoso no lo persiguiera. Después de asegurarse de que estaba a salvo, se detuvo detrás de un árbol. Aunque logró escapar, resultó gravemente herido gracias a esos mocosos que trabajaron juntos. Abrió su bata y se pudo ver un corte diagonal que comenzaba desde su pecho derecho hasta su abdomen. Mierda. Sacó una super poción y vertió la mitad en la herida antes de beberla. ¿Qué trabajo en equipo tan problemático tuvieron? Supongo que su título de príncipes del imperio no era una broma. Se preguntó qué tipo de entrenamiento tenían para volverse tan increíbles a una edad tan temprana. Susurro, se giró hacia el sonido y sus ojos se cruzaron con hombres que llevaban armadura. Caballeros. Inmediatamente desenvainan sus espadas al verlo. Maldita sea. Maldijo por dentro cuando se dio cuenta de que se le había acabado la suerte. Tiró la botella de lado y desenvainó su arma. 3 caballeros corrieron hacia él y así fue. Sin que ellos lo supieran, el asesino prepara en secreto su bomba de humo para escapar de sus ojos. Por supuesto, no estaba tan loco como para pelear contra los 3 a la vez, sin mencionar que estaba herido. Especialmente, el caballero con cabello verde claro. Ese hombre era un maldito caballero escolta del emperador. Podría ser fácil luchar contra los 2 caballeros detrás de él, pero no había manera de que pudiera derrotar al hombre de cabello verde claro. En pocas palabras, escapar era la mejor opción en este momento. Susurro, los ojos del asesino se abrieron cuando un brazo que sostenía una daga apareció de repente en su camino. Debido a lo rápido que era, no pudo detener su paso. Corta. La espada le atravesó el cuello. Sus ojos marrones miraron fijamente, solo para encontrar a un hombre enmascarado blanco parado junto a él. ¿What? ¿Cómo es que no podía sentir su presencia en absoluto? Poco después, todo se apagó. Suelta. Los caballeros quedaron atónitos ante la vista que se presentó ante ellos. La cabeza del asesino cayó y rodó por el suelo. Se vio sangre cayendo del arma del hombre enmascarado. Pero no fue lo que los dejaron congelados, sino el hecho de que el cadáver sin cabeza todavía corría hacia ellos. ¿No ve? Un BS continuó corriendo antes de caer de rodillas y caer frente a un caballero con pies de cabello verde claro. La sangre salpicó su sabatón y un espeso líquido rojo brotó del cuello cortado del asesino, empapando el suelo. Recuperándose de su sorpresa, los caballeros instantáneamente se pusieron en guardia y miraron al hombre enmascarado con recelo. ¿Quién eres? El hombre enmascarado quitó su daga y sacó una insignia tallada con el escudo de la familia Lancaster. Posteriormente, los caballeros bajaron las armas. Yo me ocuparé de este cadáver, el asesino dejó un rastro de sangre, síguelo. Cuento contigo para buscar al príncipe Adrián. Entiendo, gracias. Sin perder más tiempo, los caballeros hicieron caso a su sugerencia. Una vez que estuvieron un poco lejos del enmascarado, un caballero abrió la boca. ¿Es él el infame destello de Egberga? No lo sé, pero viendo su habilidad de movimiento rápido, supongo que es él. El hombre de cabello verde claro escuchó en silencio. Recordó cómo el hombre enmascarado saltó del árbol y extendió su mano hacia el asesino, luego el hombre fue decapitado. Fue muy rápido pero logró vislumbrarlo. Hace mucho tiempo, en la región de Egberga, vivía un hombre al que los enemigos temían.
Se decía que era capaz de matarlos antes de que pudieran parpadear y nadie podía superarlo en términos de velocidad. Se rumoreaba que el difunto emperador le tenía cariño y quería convertirlo en su caballero de escolta. Desafortunadamente, rechazó la oferta porque decidió permanecer leal a su señor, el duque Lancaster. Muchos elogiaron su lealtad y el difunto emperador respetó su decisión. Al poco tiempo, su columna se estremeció. Imagínate si él fuera un enemigo, y antes de que pudieras reaccionar, tu cabeza ya se hubiera separado de tu cuerpo. ¡Qué miedo! Y estaba seguro de que el hombre enmascarado blanco era el destello de Egberg, sin duda al respecto. Pasaron los minutos y se escuchó una fuerte corriente. Salieron del bosque y un río los recibió. Al ver los altos muros de piedra que los rodeaban, los caballeros asumieron que estaban en un barranco. Sin embargo, quedaron asombrados al presenciar la escena al otro lado del río. Se formaron muchos cráteres en el suelo, lanzas de piedra apuñalando el suelo, paredes de tierra cortadas y cadáveres esparcidos por todas partes. Allí había ocurrido una pelea a gran escala. Démonos prisa. Recordó el caballero escolta del emperador. Sí, señor. Pronto apareció un círculo mágico y se creó un puente de tierra sobre el agua. Cruzaron apresuradamente el río y los ojos verde claro del hombre recorrieron vigorosamente el área. Dejó escapar un suspiro de alivio cuando no encontró el cadáver de ningún niño. Nunca antes se había sentido tan feliz. Pero aún así, aunque lograron matar a muchos asesinos, pensó que los príncipes no escaparían ilesos. Sus enemigos eran asesinos bien entrenados y con mucha experiencia, a diferencia de ambos príncipes que no habían probado una batalla real. Con eso en mente, aumentó su ritmo. Susurro, susurro, susurro. El crujido de los arbustos junto con los sollozos resonaron por todo el bosque mientras un chico de cabello negro corría por el desierto. Un chico inconsciente de pelo blanco cabalgaba sobre su espalda. Te salvaré. Las lágrimas se deslizaron por el rostro de Nathaniel como una cascada, no daba señales de detenerse. Ya lo sabía, callarse la boca. Es inútil, te dije que te callaras. Corchete de apertura. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Corchete de apertura. ¿Por qué? Solo, ¿por qué? I'm so sorry, surgió un atisbo de sus recuerdos. Sonó en la cabeza de Nathaniel y apretó su corazón con tanta fuerza. No te preocupes, yo te salvaré, la verdad del pasado lo ahogó. Te salvaré esta vez, independientemente de su amargo antaño, continuó recitando la misma palabra una y otra vez. Te salvaré, a susurro. Una espada apareció en las manos de Nathaniel, se dio la vuelta y se puso en posición de guardia. Su Alteza. Tres caballeros parados no muy lejos de él, descartó su arma, y al igual que la lluvia que empapaba un árido desierto, el alivio lo invadió. Los caballeros se acercaron a él y la tez de Nathaniel no se podía decir bien. Tenía los ojos inyectados en sangre y las lágrimas corrían sin parar. Por favor, salva a Ian, suplicó Nathaniel. Capítulo 10. Las largas y gruesas pestañas se retorcieron cuando sus párpados se abrieron lentamente, revelando un conjunto de joyas de zafiro. Inmediatamente se llevaron las manos a la cabeza cuando le entró una oleada de dolor de cabeza. Urg frunció el ceño y abrió los ojos por completo al escuchar su voz. Interrogación de cierre. Bajó la vista y un par de pequeñas manos fueron visibles. Todavía poseía el cuerpo de Adrián. Escaneó los alrededores pero solo había oscuridad total, no podía ver nada excepto las cosas presentadas ante él. Para su información, él estaba sentado ahora mismo. Frente a él, había una mesa blanca y una silla vacía del mismo color. La mesa estaba llena de refrescos y se colocaron 2 tazas de té. Aún estaban calientes, ya que podía ver cómo el vapor bailaba sobre ellas. Su mente divagaba. Lo último que recordó fue que cayó inconsciente. Pensó que iba a morir y regresó a su mundo, pero parecía que ese no era el caso, ¿eh? Entonces, ¿a qué se debió todo esto? ¿Iba a conocer a quien lo metió en la novela? Pero memorizó que el mundo en el que vivía Nathaniel Leyucis, el protagonista del libro, era una tierra sin Dios. Dios no existía allí. Y la pregunta era, ¿quién lo puso aquí? Tampoco podía sentir mana, ni siquiera un poquito, lo cual era confuso. Si no estaba en el ámbito de la novela, entonces ¿por qué su alma seguía atrapada dentro del cuerpo de Adrián? Una luz brillante que de repente brilló frente a él cortó su línea de pensamiento y sus ojos azules miraron hacia ella. Una pantalla rectangular gigante apareció de la nada. La luz se atenuó y apareció una escena que le recordó ver películas en el cine.
Pronto, la pantalla mostró la arquitectura de una fortaleza por la noche, luego cambió a un hombre vestido de negro entrando furtivamente a la torre de vigilancia. TSK. Chasqueó la lengua con molestia, hasta el punto de que le molestó. A decir verdad, ya tenía suficiente con un montón de cosas de hombres vestidos de negro. La necesidad de darles una patada en el trasero se dispara de alguna manera. El hombre abrió el suelo con su espada y deslizó algo dentro y luego se trasladó a otra torre de vigilancia para hacer lo mismo. En cuanto a quién era la identidad del hombre o qué diablos hicieron, Adrián no tenía idea, en absoluto. La noche pasó y se convirtió en un día brillante y soleado. Se vio a un niño de pelo blanco dando un paseo con una mujer de pelo rubio cerca de una pared, mientras estaban tomados de la mano. Fueron seguidos por algunos caballeros y doncellas que estaban a 10 pasos de ellos. El niño miró a su alrededor, su rostro teñido de curiosidad al ver a muchos caballeros yendo y viniendo. Miró a su madre y una vez que sus ojos azules se encontraron, intercambiaron sonrisas. Mamá. Una vez que crezca, será un caballero fuerte. Tan fuerte que podría protegerte de cualquier cosa. Su madre se rió entre dientes. No puedo esperar a verte crecer, pero solo espero que sigas siendo un niño. Adrián inclinó la cabeza con el rostro lleno de signos de interrogación. ¿Por qué es eso? Así que puedo abrazarte cuando quiera. Adrián se rió alegremente. Incluso si soy mayor, aún puedes abrazarme cuando quieras. ¿Es una promesa? ¿Sí? Se detuvieron y Adrián estiró ambos brazos. Mamá, abracémonos. Seguro. Ella se agachó y se abrazaron. Mamá, te amo. Adrián susurró y Erilyn no pudo evitar besar la mejilla de su hijo ante su ternura. Yo también te amo, querida. Auge. Se escuchó una fuerte explosión seguida por el grito de Adrián. Ah. El niño apretó su abrazo sobre el cuerpo de su madre. En el momento en que una sombra se proyectó sobre ellos, Erilyn levantó la cabeza solo para ver los escombros gigantes de la torre de vigilancia listos para aplastarlos a ambos. Su Majestad. ¡Cuidado! Al ver cómo se acercaba, no perdió más tiempo y empujó al niño con todas sus fuerzas. Y como si el tiempo se ralentizara, Adrián pudo ver cómo su madre le sonreía gentilmente. Los ojos de Adrián se abrieron cuando los escombros continuaron cayendo y bloqueando la vista de su madre. Auge. Cayó sobre su trasero y el sonido retumbante resonó. Una fuerte ráfaga de viento pasó a su lado y un líquido rojo le salpicó la cara. Era la sangre de su madre. Ah, la respiración del niño se volvió entrecortada y su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente al ver una mano que no estaba sepultada por los escombros. Una mano familiar que sostuvo hace unos minutos. Los gritos llenaron el espacio y la pacífica fortaleza se puso patas arriba. Su Alteza. Su Alteza. A pesar de los numerosos gritos y gritos, Adrián simplemente se sentó allí como si estuviera drogado. Su rostro palideció y pronto su cuerpo se desplomó. Cayó inconsciente debido al shock. La escena cambió a un hombre vestido de negro que se escondía detrás de una pared. Se dio la vuelta y se alejó tranquilamente con una sonrisa intacta en los labios. Después de eso, la pantalla quedó en blanco. Goteo, goteo, goteo se secó las mejillas y las lágrimas mojaron su palma. Él no entendió. ¿Estaba llorando? ¿Por qué estaba llorando? No estaba triste, era la primera vez que la veía, así que no tenía motivos para estar triste por perderla. A pesar de que esa mujer era la madre de este cuerpo. Además, no era alguien que lloraría al ver o leer un género de angustia. No era ese tipo de hombre. Entonces, ¿por qué las lágrimas seguían saliendo de sus ojos? No me digas, ¿el alma de Adrián todavía existía dentro de este cuerpo o el niño y su alma se habían fusionado? Ahora que lo pensaba, era comprensible por qué no tenía problemas para entender el lenguaje de este mundo, canalizar su mana o cantar el lenguaje rúnico para lanzar magia sin siquiera que se lo enseñaran. ¿Ese fue el caso? Bueno, eso le olía como un dolor de cabeza, porque no le gustaba cuando de repente se convertía en otra persona. Por ejemplo, de la nada, se convirtió en un llorón así. Sin duda fue molesto. Cruzó ambas manos y piernas mientras intentaba recordar la información del libro. Su madre murió delante de él a la edad de 12 años cuando intentaba salvarlo. Tenía el presentimiento de que este lugar no era el más allá como pensaba anteriormente. Este lugar era el subconsciente de Adrián y parecía que el regalo constantemente le daba vistas del futuro. Pero algo no cuadra, lo que quiso decir es que, si el regalo le daba frecuentemente a Adrián visiones del destino como lo presenciaba en ese momento, el niño debería haber sabido sobre el accidente que ocurriría ese día. Entonces, ¿por qué actuó como si no tuviera idea al respecto?
Los dones y las habilidades eran diferentes, él creía que el llamado don era algo con lo que uno nacía. Entonces, ¿por qué? ¿Fue porque el regalo estaba inactivo? ¿O era otra cosa? Se masajeó el puente de la nariz. Cuanto más usaba su cerebro, más seguía apareciendo la pregunta. Había tantas cosas que desentrañar. Pero el regalo, sin embargo, cuando luchó contra los asesinos, siguió dándole vistas de cómo moriría este cuerpo, y gracias a ello pudo escapar de la muerte. Incluso con su talento solo en magia, Adrián ya era increíble. Ahora que tenía la ayuda del don, aunque era pésimo en el combate físico, aún era aterrador en su opinión. Pero, ¿y si pudiera mejorar su combate físico? Un escalofrío recorrió su espalda. No sabía si el regalo tenía limitaciones de dar vista o no, pero, ¿no significaría eso que este chico sería invencible? ¿Hasta el punto de ser indestructible? Lo escuchaste en el estanque de novelas.